Bueno, 8:44, 7:44 en Canarias y empezamos Tertulión. Hoy con don Isaac Blasco. Buenos días. Buenos días. Doña Rebeca Argudo. Buenos días, ¿qué tal? Y doña María Jamardo. Buenos días. Buenos días, don Luis. Bueno, hoy, ya lo he comentado al principio del programa, es la primera vez en nuestra vida que nos pasa que he tenido que dejar fuera del guión de Mañanas en Libertad 2 noticias sobre corrupción, porque es que no nos cabían todas. O sea, es una cosa qué drama, pero no absolutamente pero es bastante triste, ¿eh? Brutal. O sea, la verdad es que deberíamos llorar en lugar de reírnos, porque es que es una cosa. Ayer ya... fue un día negro para el gobierno porque tuvimos imputación del fiscal general del Estado, petición de la Fiscalía Anticorrupción de que también se impute a Ábalos y reprobación de Óscar Puente en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de algunos socios de Sánchez. Empecemos por lo mollar de ayer. La imputación de Álvaro García Ortiz. Aunque parezca mentira, son las 8:45 de la mañana del día siguiente a la imputación y todavía no ha dimitido. No, porque él dice que no está imputado. Bueno, es que es espectacular, lo he comentado antes en las noticias, escuchémosle. No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único competente para investigar si el fiscal general del Estado ha filtrado o no esos correos. Yo he visto a gente con más cara de Álvaro García Ortiz. He visto gente mentirosa, más mentirosa, y Álvaro García Ortiz que se desmentía a sí mismo, porque coge y por la noche en el programa de Fortes dice: no estoy ni investigado ni imputado, cuando a las 11:30 de la mañana él ha mandado una carta a todos los medios y a la opinión pública donde por 2 veces habla de su condición de investigado. Dice: como es inédito esto de que el fiscal general del Estado tenga la condición de investigado, me creo en la obligación de dar explicaciones. Y luego más abajo dice en el 4º párrafo de la carta: bueno, al tener la condición de investigado podré ejercer mejor mi derecho a la defensa. O sea, él dice a las 11:30 de la mañana: tengo la condición de investigado, y por la noche, con todo el morro, dice: no estoy ni imputado ni investigado. Pero tío. A ver, el derecho se puede interpretar, lo que no se puede es discutir la evidencia. Es cierto que el Tribunal Supremo ayer admite su competencia para investigar en una causa que abre formalmente al fiscal general del Estado, que es aforado. Y por lo tanto, solo en la Sala Segunda del Supremo, ahí dice la verdad el señor García Ortiz, puede gestionar, liderar esa instrucción que se viene en los próximos meses. Pero sí está imputado. Claro que está imputado. Bueno, o investigado, si queremos usar la terminología después de la reforma que se hizo para, digamos, no estigmatizar a los imputados en procedimientos judiciales, porque como parece que lo de imputado pesa mucho y luego puede resultar absuelto o no, pues para no estigmatizarles. Pero está imputado a todos los efectos desde el punto de vista procesal, imputado como está el hermano del presidente del gobierno y imputada como está la señora Begoña Gómez, que también se discutió mucho si estaba imputada o no estaba imputada. Sí están imputados. ¿Qué significa esto? Efectivamente, que hay una investigación. ¿Que va a haber juicio contra ellos? Veremos, que se deduce de esas pesquisas que haga el magistrado instructor, que en este caso el designado es Ángel Hurtado. Pero hay una cuestión importante que a mí no me gustaría dejar pasar en esto de la imputación del fiscal general del Estado y más allá del blanqueamiento que se intentó hacer ayer en la televisión pública, una vez más, como ya sucedió cuando saltó todo el escándalo relativo al señor fiscal general con la amnistía y todo lo que tenía que ver con aquel generalato de fiscales guerra contra una instrucción que les obligaba a aplicar sí o sí la amnistía o a solicitarla para todos los condenados, procesados sin discutir absolutamente nada, que es el hecho de que el Supremo recoge, uno, que la filtración en sí misma, es decir, la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que visó o que ordenó García Ortiz, no es en sí misma constitutiva de un delito de revelación de secretos. 2, que sí es presuntamente constitutivo de revelación de secretos, el hecho de que el fiscal general
que pidió a una subordinada, la fiscal provincial de Madrid, que le pidiese a su vez al fiscal encargado de una causa tributaria contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, que le enviase los correos, los tenía una hora antes de que se hiciesen eco 2 medios de comunicación en nuestro país. Luego, la clave ¿dónde está? En rastrear si quien filtró a los medios de comunicación esos correos confidenciales en el marco de un pacto de conformidad fue el fiscal general del Estado. Claro, el debate y servidora publicamos en exclusiva en su día que cuando García Ortiz recibe esos correos, los recibe en un mail personal. Por supuesto, saltándose todas las instrucciones de la Fiscalía que obligan a utilizar los emails corporativos e institucionales por razones, primero, de que son asuntos profesionales y segundo, porque además están protegidos, encriptados, vigilados, tutelados por un servicio técnico que garantiza que efectivamente el acceso a ese tipo de comunicaciones o el hackeo de las mismas es más difícil que un correo ordinario de Gmail como el que utilizó Álvaro García Ortiz. ¿Con qué intención? Pues presuntamente la de no dejar rastro de que él los había recibido una hora antes de que se hiciesen eco 2 medios de comunicación afines al gobierno. Y 3, el Supremo abre la puerta en ese auto a que la actuación de la Fiscalía en la filtración de los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso pudo provocarle un perjuicio en su derecho de defensa en la causa en la que estaba siendo investigado. Ergo, esto, ¿cómo se traduce? Como que si se comprueba eso y el Supremo efectivamente lo acredita, entonces el señor Alberto González Amador podría pedir la nulidad de la causa en la que estaba siendo investigado. Además de pedir daños y perjuicios por vía civil al quien haya sido el filtrador de los correos electrónicos, ¿no? Así es. A mí es que lo que me parece maravilloso de todo esto es el uso del lenguaje que hace el sanchismo, y yo creo que en algún momento tendríamos incluso que recopilar y hacer todo un diccionario, porque aquello de que las palabras no crean realidades lo han llevado al extremo, y entonces ya pues vemos que la gente que está imputada no está imputada porque ellos lo deciden y... Ya lo decía la reina en Alicia a través del espejo, no importa lo que significan las palabras, lo que importa es saber quién manda. Claro, ay, nunca me acuerdo del nombre del gatito, le contestaba que al final de lo que se trataba era de quién mandaba. Exacto, siempre lo digo fatal. Pero y él acababa concluyendo diciendo, aquí lo importante es quién manda. Y es verdad, y quien manda es quien controla el relato. Y entonces ellos lo que están haciendo es con esas palabras tratar de transformar una realidad que es la que es lo que decía María hace un segundo. O sea, la realidad es que por primera vez en la historia de España tenemos imputado al fiscal general del Estado. Y ya son demasiadas primeras veces con Sánchez. O sea, primera vez que la mujer del presidente está imputada, primera vez que el hermano también, primera vez que resulta que la... Es decir, son ya demasiadas primeras veces de cosas que pasan, pero que luego no parece que no, porque ellos nos las cuentan de otra manera. Entonces hay todo un estudio casi filosófico que hacer algún día. O psicológico. Más bien lo segundo. Yo... es verdad que el hecho de que sea el primer fiscal general en la historia de la democracia española que figura como imputado es obsceno, es escandaloso, pero a mí me parece mucho más escandalosa la cobertura del gobierno. A mí me parece, no diré delictivo, pero sí inmoral que el ministro de la Presidencia y de Justicia de este país hable de que desmontar un bulo en este país no es delito y por tanto no puede considerarse que Álvaro García Ortiz haya incurrido en la comisión de un presunto delito. A mí me parece obsceno que la televisión pública que pagamos todos los españoles sirva de elemento de blanqueamiento de un fiscal general del Estado que dice, como comentaba Luis, lo contrario de lo que figuraba en el comunicado que giró a todos los medios de comunicación por la mañana. Y me parece también obsceno que ya ayer avanzara que la reunión de hoy de los fiscales de sala, en la Junta de Fiscales de Sala, se empeñara, digamos, en significar que se trata de un órgano colegiado, consultivo, al que no le va a hacer ni puñetero caso. Cuando hace relativamente poco, García Ortiz habló de que los fiscales generales en este país acumulaban demasiado poder y que no sería mal asunto revisar eso, y ahora resulta que es el ordeno y mando. También es obsceno que García Ortiz haya sido pillado con el carrito de helado hablando de nos ganan el relato. ¿Qué hace un fiscal general del Estado
entrando en una cuestión relacionada con la comunicación, con la propaganda y con la imagen del gobierno, con la estrategia comunicativa del gobierno, cuando tiene cosas mucho más importantes de que ocuparse. Bueno, pero hay que recordar que Álvaro García Ortiz llega a su puesto precisamente con el compromiso de ser útil a las causas del gobierno. Es decir, lo que está haciendo al trasladar ese WhatsApp en el que dice nos ganan el relato es demostrar en la práctica que él no ha llegado como defensor de la legalidad, sino al servicio de un gobierno que le ha designado para ese cargo. Pero todos sabemos que la Fiscalía General del Estado es una institución que tiene cierta comunicación o cierta relación o cierto vínculo con el gobierno, entre otras cosas porque es el gobierno el que designa al fiscal general del Estado, pero hasta ahora se han guardado las formas, porque las formas en democracia son tan importantes como los contrapesos democráticos. Por supuesto. Y en este caso el varapalo que recibe, por ejemplo, García Ortiz en julio con respecto a la designación o a la promoción de su mentora, la exministra de Justicia, para ser nombrada fiscal de sala, yo creo que ya inhabilita de algún modo la propia figura del fiscal general del Estado por el simple hecho, y eso María lo controla mucho mejor en términos técnicos, cuando el Supremo considera inidóneo es más, el cargo que desempeña. Inidóneo lo declaró el Consejo General del Poder Judicial en su informe. Eso es. El Supremo lo que dijo es que había incurrido en desviación de poder. Que es mucho más grave. Que es una cosa con 3 palabras muy gruesas, desviación de poder. Que es decir, que has utilizado el poder que tienes para designar a una persona, en este caso, para un ascenso, para promocionarla, de manera irregular, de manera no objetiva, de manera tendenciosa, es decir, desviación de poder. Es que son demoledoras las palabras. Las conclusiones jurídicas, que evidentemente son las determinantes, yo creo que la opinión pública fundamentalmente lo que pueda captar o lo que puede captar con respecto a esto es el desahogo con el que se maneja este gobierno, retorciendo el lenguaje y considerando de manera natural al fiscal general del Estado, el ministro número 23. Pero nunca se han escondido, quiero decir, lo de que han volado las formas. Totalmente. Este gobierno lo ha hecho desde el minuto cara uno. descubierta. Totalmente. Y desde el primer momento. Ya avanzo, disculpa que te interrumpa, ya avanzo, Sánchez. ¿De quién depende no solo eso, sino que pasara lo que pasara con respecto a la conclusión que sacara el Supremo respecto a este asunto, García Ortiz no iba a dimitir. Claro. Es verdad que Sánchez no tiene el resorte técnico o el poder para hacer dimitir al fiscal. Bueno, pero le puede invitar a abandonar la casa. No, tiene la autoridad para hacer dimitir al fiscal general del Estado. Pero fíjate, es que al gobierno no le interesa que dimita a este fiscal general del Estado. Pero fíjate porque es cómo se ha retorcido. muy útil para el gobierno. No, hombre, evidentemente, pero fíjate cómo se ha retorcido, digamos, la esencia democrática en este país en los últimos 6 años. Que alguien como el presidente del gobierno, que tiene autoridad y no poder para hacer dimitir al fiscal general del Estado, no lo hace, y que, por ejemplo, cuando estaba Podemos en el gobierno, no pudiera hacer dimitir porque no tenía poder para hacerlo a alguien de Podemos, por mucho que metiera la pata. Es el mundo al revés. Es decir, se ha retorcido tanto la esencia democrática en este país que estamos ante esta paradoja. Vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y vamos a analizar las consecuencias de la no dimisión. Es que es gravísimo. Es que este señor va a tener que ser investigado por el Supremo y habrá que nombrar un fiscal para la causa. Que sea un subordinado. Un subordinado suyo va a ser quien lidere la investigación contra este. Pero, pausa y lo comentamos. Bueno. O sea, que este dice, yo sigo y ahora pues le va a investigar un subordinado suyo. Que puede haber más parcial y neutral en una investigación judicial, ¿no, doña María Jamardo? Hombre, la Fiscalía, nadie escapa que es una institución absolutamente jerarquizada. Es decir, todo parte de lo que decida y dicte la cúpula fiscal que encabeza el fiscal general del Estado, el actual también Álvaro García Ortiz. Durante este segundo mandato de Álvaro García Ortiz, después de las elecciones del 23 de julio, y a pesar de haber estado condenado por desviación de poder y de que el Consejo General del Poder Judicial declaró que no era idóneo para el puesto, el Gobierno le confirma. Y le confirma porque había que acabar con el trabajo de la amnistía y lanzar esa instrucción para que todos los fiscales en todas las causas dijesen que, ok, a amnistiar a todos los condenados y a los procesados o investigados por delitos vinculados con el procés. Bien,
Álvaro García Ortiz ha delegado en algunas ocasiones las decisiones más relevantes o más vinculantes desde el punto de vista político, precisamente porque no era muy ético, muy estético que él asumiese esa competencia, en su número 2, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es precisamente la que hace unos días remitía un escrito al Supremo, a la Sala Segunda, diciendo que no había motivos para que su jefe fuese imputado. Claro, los fiscales, y quiero aquí abrir un paréntesis importante, porque la Fiscalía, más allá de los señores que hacen y que maniobran en la cúpula de la institución para sus propios intereses o los del gobierno afín que los ha nombrado, está compuesta por 2.800 hombres y mujeres que a diario y en su mayoría se dedican a lo que toca, que es hacer su trabajo con independencia, con neutralidad y tratando de ser fieles a aquello que creen que es ajustado a derecho. Aunque no siempre puedan hacerlo, porque efectivamente el principio de jerarquía que rige la institución y sobre todo una una directiva que se aprobó durante el mandato de García Ortiz al hilo del escándalo del fiscal Estampa, obliga a todos los fiscales a que cualquier decisión o resolución que tomen lleve el visado, es decir, el visto bueno de un superior. Claro, en el caso de la imputación de Álvaro García Ortiz, ¿significa esto que el fiscal asignado del Supremo a su instrucción, investigación, va a tener que reportarle a él o a su número 2, la que decía que no tenía que estar imputado? Entonces, los fiscales, insisto, esos 2.800 hombres y mujeres, en su mayoría se preguntan, ¿cómo puede sostenerse que el jefe máximo que nos dirige, que tiene que darnos instrucciones, que es sospechoso de haber incumplido la legalidad, siga dándonos instrucciones sabiendo que nadie puede oponerse a cumplirlas? El fiscal que se va a hacer cargo de su caso es de la Unión Progresista de Fiscales, ¿no? El fiscal que se va a hacer cargo de su caso, el señor Fernando Prieto, ha sido, y lo contaba yo en el debate, el 29 de septiembre o el 27 de septiembre pasado, era elegido por el propio García Ortiz en un consejo fiscal en el que obtuvo 5 votos frente a los 6 que obtuvo la candidata más votada, que además era mujer, ahí no importó el principio de paridad, y este señor Fernando Prieto, al que García Ortiz acaba de ascender a la categoría de fiscal de sala, la primera categoría, el máximo que puede adquirir un fiscal en su carrera profesional, además añadiéndole cerca, me dicen, de unos 1.000 euros más al mes de sueldo. O sea que el fiscal que va a llevar el caso de la imputación del fiscal general del Estado es un fiscal al que acaba de ascender y le acaba de subir 1.000 euros el sueldo al mes el propio fiscal general del Estado. Eso que va a ser investigado por el fiscal, y además pertenecen los dos a la Unión Progresista de Fiscales, que el propio Álvaro García Ortiz presidió entre 2013 y 2017. Así es decir, es. Juan Palomo. Total. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y una se ha tomado cosa mucha más, molestia, y una ¿no? cosa más. En su momento, cuando resultó elegido el fiscal Fernando Prieto, a mí me contaron, y lo conté así, está publicado, lo llamé para contrastarlo, no quiso atenderme, no quiso ni desmentirlo ni confirmarlo, que a él le parecía excesiva, y esa fue la palabra empleada, la dimisión de Álvaro García Ortiz si resultaba imputado. Una pregunta, ¿las acusaciones populares pueden recusar a un fiscal? Las acusaciones populares pueden recusar a un fiscal si creen que hay una causa... Más motivos de recusación, o sea, ya solo falta que salga con una camiseta Free Álvaro García Ortiz. Bueno, ¿no? Hay que recordar cómo en el pasado, en la apertura del año judicial del pasado mes de septiembre, una parte muy importante del discurso de Álvaro García Ortiz se dedicó a desacreditar la figura de la acusación popular en las causas penales. Primero, porque era algo que le afectaba a él directamente en su causa, y segundo, porque también es una de las razones por las que la señora Begoña Gómez se encuentra investigada. Es decir, hizo todo un alegato
en contra de admitir ese tipo de ¿Quién acusaciones. narices se cree el pueblo para acusarnos a nosotros, que somos los que mandamos? Pues algo así. Es que es genial maravilloso, todo. es maravilloso. A mí es que conforme María va hablando y nos va dando más datos y ahora en el descanso nos había apuntado alguna cosita, me parece todavía más maravilloso. Es que lo que nos falta es tiempo y distancia para poder reírnos de todo esto, porque en realidad parece un chiste. O sea, es lo que decía antes de haber volado las formas, porque aunque todo se ajuste a derecho al final, paso a paso, cada una de todas estas cosas que nos vas contando, aunque se ajuste a derecho, desde luego es ofensivo y es casi amoral. O sea, ¿estáis insinuando que García Ortiz pone la Fiscalía a su servicio? No, yo no insinúo nada, lo afirmo. ¿De quién dependen los fiscales? pero que ya Pues lo dijo Sánchez tranquilamente, ¿no? De quién depende la Fiscalía, pues ahí lo Pero tienes. fíjate, Y de quién depende todo, vamos. Hoy eso María a lo mejor nos puede seguir iluminando. Una reunión con los fiscales de sala, es decir, con la cúpula del Ministerio Público. ¿Con qué cara se presenta alguien para decir, chavales, voy a continuar en el cargo, que no cunda el pánico? Porque lo puede decir. Se va a presentar ante la Junta de Fiscales de Sala y ante el Consejo Fiscal. Claro, Que son dos órganos distintos. Son dos órganos diferentes. A las 9, es decir, hace 10 minutos, se sentaba con el Generalato, que es la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, es decir, los fiscales que tienen su plaza en el Tribunal Supremo, que tienen la categoría de fiscal de sala, es y a las decir, 10 se reúne con... la primera categoría. Y a las 4 de la tarde se reúne con el Consejo Fiscal, que el Consejo Fiscal es el máximo órgano consultivo, digamos, que él tiene para sentarse en una mesa así, redondita como esta, como una mesa camilla. Es el órgano que tiene para no hacerle caso. Exacto, al que le ha hurtado competencias de manera descarada, pero que tiene una diferencia importante con respecto a otros órganos o a otros cónclaves, otros plenos. Y es que dentro del Consejo Fiscal hay 3 miembros que son natos, digamos, que siempre están presentes, sea quien ocupe esos cargos, que es la jefa de la Inspección Fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y el propio fiscal general. Esos 3, sea quienes sean los que ocupan ese cargo, siempre pertenecen al Consejo Fiscal. Y después, el resto de los miembros de ese Consejo Fiscal se eligen democráticamente en elecciones con listas que presentan fundamentalmente las asociaciones de fiscales, aunque se pueden presentar candidatos que no sean de las asociaciones de fiscales, en una elección en la que vota toda la carrera fiscal. Bien, la mayoría de ese consejo ahora mismo está conformada por 6 miembros de la Asociación Mayoritaria de Fiscales y 1 de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y 2 de la UPF, que siempre votan con los 3 natos para sacar adelante o darle entidad, aunque pierdan las votaciones, a los candidatos, propuestas, iniciativas. Porque las resoluciones y demás. del Consejo Fiscal no son de obligado cumplimiento por No, parte del fiscal. son preceptivas, pero no vinculantes. Luego quiere decir que si en el Consejo Fiscal 7 señores, como ya ha pasado, que tienen la mayoría aritmética del Consejo Fiscal, que han sido democráticamente elegidos por sus compañeros de carrera en elecciones, dicen que el candidato A es el mejor para ocupar un puesto determinado y los otros 5, o 4, o 3, o 2, o quien sea, deciden que el mejor es el B y el fiscal general del Estado considera que el suyo es el C, va a salir adelante la propuesta del C. Y nadie puede impedirlo porque luego esa propuesta se convalida en un Consejo de Ministros y a partir de ahí se hace efectivo el nombramiento. Juan Palomo, como decía nuestro querido. Me está diciendo algo desde control don Eric Gutiérrez, pero no entiendo ni patata. Oiga, dígamelo de viva voz, porque si no, que se pare un poco el micro, el mío. Ah, del ordenador. Ah, vale, bien. Bueno, cosas del directo. Bueno, ayer García Ortiz no solo dijo que no dimitía ni de palo, ni que va a convocar hoy a la Junta de Fiscales y al de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal, pues en fin, ¿sabes? Para decir que verdes las han segado. No solo se limitó a eso, no se limitó solo a eso, sino que además realizó unas declaraciones en el programa de Fortes, en la 1, que me gustaría saber cómo las interpretan mis tertulianos. Escuchemos las declaraciones que hizo sobre toda esa información que maneja.
Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. Esa es la responsabilidad. Por eso no puede salir a los ataques políticos. Por eso es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte del... soy yo el único que lo interpreta como una amenaza. Ojito, que tengo información sobre un determinado espectro político. Solo que lo manifieste me parece una obscenidad, pero vamos, rayana en la mafia, en el comportamiento mafioso. Pero yo creo que esto da cuenta de la propia convicción personal de García Ortiz, que está, negando una realidad que le cerca. Vamos a ver, García Ortiz será bueno, malo o regular, será idóneo o inidóneo, pero es fiscal. Quiero decir, él sabe perfectamente en qué irregularidades ha incurrido y cuál es, digamos, el peso del dictamen del Supremo de ayer, de manera que yo lo interpreto como acciones y declaraciones un poco a la desesperada, por encima de que ese sesgo jerarquizado, excesivamente jerarquizado, en mi opinión, del Ministerio Público, le permita continuar en el puesto, desgastando la imagen de la institución. Son unas declaraciones que son obscenas, como decías, pero son obscenas independientemente de todo lo que ha ocurrido. O sea, si las hubiera hecho así a las bravas ya lo sería, pero es que encima, viniendo de donde venimos, con el imputado precisamente por sus acólitos, dicen que por desmentir un bulo, pero volvemos a ese lenguaje, ¿no? No está imputado por desmentir un bulo, lo repitan las veces que lo repitan. Entonces, que diga... O sea, que reconozca eso, de que yo manejo una información, y ojo, porque esto es un aviso a navegantes, él seguramente dirá que no, igual que dice que no está imputado, ¿no? Dirá que no, que ha sido simplemente la constatación de que eso es un aviso a navegantes abiertamente, vamos. Y es efectivamente obsceno que un fiscal general del Estado, que además está imputado por haber utilizado información privilegiada, haga alarde de eso, como lanzando ese avisito a cualquiera, ¿no? O sea, a mí es que me parece que yo manejo mucha información que jamás utilizaré contra ellos, Clemente. Premisa que yo creo que ya es como avanzar incluso demasiado. Un fiscal general del Estado no debería prodigarse en entrevistas. Punto número menos uno. El día Punto el día número que eres dos, imputado. Mucho menos el día que es imputado y en la por pública. Un presunto delito de revelación de secretos. Que yo insisto en lo mismo. Podríamos plantearnos si la dimisión de un fiscal general del Estado es necesaria en el caso de que resulte imputado por un delito, yo qué sé, de alcoholemia. Conducir borracho. Sí. Bueno, algo que puede ser poco estético para una figura como el fiscal general del Estado, pero que no afecta al desempeño ordinario y diario de su cargo. Es decir, hombre, pues a lo mejor no está muy bonito ver al fiscal general del Estado o haberle visto en esas condiciones, pero desde luego no parece que ello afecte a las decisiones o a la imparcialidad o a la neutralidad que tiene que mantener. También vaya borracho a los juicios. Pero exacto, bueno. Efectivamente. Pero, salvando eso, quiero insistir en que la revelación de secretos que se produce presuntamente en la figura de García Ortiz, como artífice de la misma, es una figura a la que él accede por condición de su cargo. Esa información no la hubiera tenido en ningún caso si él no fuese el fiscal general del Estado. Luego, está directamente vinculada y compromete directamente su credibilidad y la de la institución. Porque al final, esos contrapesos que tiene que haber incluso en una institución absolutamente jerarquizada, aquí se han dinamitado. Se han dinamitado desde hace tiempo. Y una cuestión importante. A diferencia del común de los mortales, es decir, de cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa, en los que la mera denuncia de que hemos cometido un hecho delictivo o que presuntamente lo hemos cometido puede dar origen a una investigación judicial en el tribunal de instancia, en el de instrucción, en Plaza Castilla, para que todo el mundo lo entienda. En el caso de los aforados, y por eso van al Tribunal Supremo, no solo es necesario que haya una denuncia sobre mí que he cometido un hecho delictivo, sino que además hay un segundo requisito que exige el alto tribunal, y es que en esa denuncia haya indicios suficientemente fehacientes
de que es razonable deducir que la persona señalada ha podido incurrir en la comisión de ese delito. Es decir, no vale la mera denuncia de, es que Álvaro García Ortiz filtró los tal. No. Es Álvaro García Ortiz los filtró, pero por punto. O sea, es decir, dar una serie de indicios suficientemente solventes. Por ponerlo así en palabras llanas, si yo denuncio a mi vecino porque me ha vandalizado mi propiedad, un juez admite la denuncia, investiga mínimamente, ve si hay materia y si no hay la archiva. En el caso de los aforados no es así. En el caso de los aforados, antes de investigar nada el Tribunal Supremo, tiene que haber el materia. instructor tiene que haberle mandado algo de donde se deduzca que hay materia para pensar que tiene que haber no solo la denuncia, sino algo de contenido en esa denuncia que apunte a que es razonable precisamente esa acusación que se está formulando, porque si no, claro, sería un coladero enviar a todos los aforados al porque Supremo. Porque esta no me la sé. No hace falta suplicatorio al Congreso, ¿verdad? Para no, en este caso no, porque no es condición de diputado. Bueno, si hará falta... Lo mismo dicen que el ministro en la Asamblea. Bueno, sí, consideramos que es un ministro. No, en este diputado. caso no. En este caso, a diferencia de lo que sucederá en los próximos días, si se sustancia esa exposición motivada del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional sobre la figura del exministro, pero todavía diputado, José Luis Ábalos, que sí sería necesario suplicatorio, en el caso del fiscal general del Estado, no. Ábalos, ya decíamos hace tiempo que se le estaba poniendo cara de imputable y ahora pues se le va a poner cara de imputado. Ayer la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eleve la causa al Supremo pues para imputarle y de hecho pues ya lo sabíamos desde que el juez hace ya bastantes días pidió al Congreso que le certificara la condición de diputado de Ábalos. Evidentemente el juez sabe que Ábalos es diputado, pero si pide esa certificación formal es para añadirlo a la causa y decir, este señor es aforado, es miembro del Congreso, hay causa suficiente como para investigarle, pero al ser aforado yo no puedo investigarle y tiene que ser el Supremo y por tanto doy la patada hacia arriba y que se encargue el Supremo. Se veía de venir, dicen algunos, ¿no? Ábalos, que se le estaba poniendo cara de imputado. ¿Cuándo creen ustedes que se producirá la imputación? ¿En breve? ¿Tardará tiempo? Según Miguel Ángel Rodríguez, entre hoy y mañana. ¿Entre hoy y mañana? Pero sí. yo no creo que los tribunales sigan los dictados de nadie ni los tiempos de la política. Siempre hemos dicho que van por separado y que además debe ser así. Y es cierto que el magistrado instructor Ismael Moreno pidió ya la semana pasada, a través de la presidenta del Tribunal Supremo, al Congreso que certificase la condición de diputado del señor Ábalos, cosa que ya está sobre la mesa del juez, y también pidió a la Fiscalía que dijese qué le parecía la situación y si procedía una imputación formal del ya ex socialista. Y la Fiscalía, curiosamente en este caso, ha dicho que sí, que se investigue con todo, que es por él. Y ya tiene también el escrito sobre la mesa. Luego, con esos dos requisitos, con las testificales terminadas que acabaron el 28 de septiembre, de imputados y de testigos, y con el informe de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil, el juez Ismael Moreno tiene material suficiente. Será que redacte la exposición motivada, pues lo que pueda tardar en esta semana, en la que viene. 10 minutos dentro de... A ver si antes de las 10 que acaba el programa tenemos la segunda imputación. Hay una cosa en el escrito del fiscal anticorrupción donde pide que se empapele a Ábalos. Una de las cosas que le achaca es ser miembro de una organización criminal, textualmente. Vamos a ver, teniendo en cuenta todo lo que conocemos del caso Koldo Ábalos, teniendo en cuenta lo que conocemos de la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, la implicación de al menos 1, 2, 3, 4, 5 ministerios en las actividades de las distintas subtramas corruptas, 2 comunidades autónomas socialistas, al menos 2 organismos públicos dependientes del Ministerio de Transporte. Conociendo todo eso, la catarata, ¿cuál es la organización criminal? Si le añadimos el dato de que Ábalos era el secretario de organización del PSOE, pues debemos concluir que la organización criminal se llamaba Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Porque, en fin,
No sé si han visto ustedes lo de hoy de The Objective. Los agentes del CNI con destino en Barajas recibieron orden de arriba de quitarse de en medio, irse de Barajas la noche del aterrizaje de Delphi. Ayer, pues ya veíamos que la cronología era: se reúnen a celebrar el 60º cumpleaños de Ábalos, Koldo, Aldama, Sánchez, Ábalos y otra serie de gente. 30 horas después, Aldama redacta la carta de invitación a Delphi para que venga a España, adjuntando una carta firmada por Ábalos como secretario de organización del Partido Socialista para que venga a España. Y resulta que cuando está viniendo a España, los que habían quedado fuera del circuito de decisión, es decir, el grupillo Sánchez, Koldo, Ábalos, Aldama, los que habían quedado fuera, Interior y Exteriores, avisan: oiga, ¿qué dicen? ¿Que va a aterrizar esta tía aquí? Pero si tiene prohibida la entrada. Y entonces ya se monta la internacional. Ojo, eso indica que Interior y Exteriores estaban fuera de la invitación de Delphi, pero la noticia que trae hoy The Objective es que después de eso, alguien o en Defensa o en Interior, o quizá el uno, dio orden al CNI de retirar a sus efectivos en Barajas. Es que es tremendo. Es tremendo, pero, a ver, no le quito el más mínimo mérito a esa información, que quede claro. Pero el día que Ábalos, la noche que Ábalos, Koldo e incluso Aldama se presentan en Barajas para recibir a Delphi, aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. No sabemos con qué objeto. Había más de 40 policías nacionales en el séquito, entre ellos el comisario de Barajas, que era la máxima autoridad policial, y en quien siempre se ha escudado Ábalos para decir que él se limitó a cumplir lo que el comisario de Barajas indicaba. Hombre, me parece grave, pero hay que recordar, por ejemplo, que no solo el Ministerio de Exteriores estaba ajeno a todo lo que ocurrió, entre otras cosas porque la ministra de momento estaba fuera de España en misión diplomática, y eso es lo que siempre ha aducido Ábalos para presentarse allí y para ser designado por Sánchez, porque evidentemente fue Sánchez el que le indicó esa noche que tenía que ir a Barajas. Siempre ha argumentado que fue él el designado porque González Laya, la ministra del momento, de Exteriores, estaba fuera de España. Yo creo que por todo lo que ha relatado Luis, la inferencia no puede ser otra que esto no se queda en Ábalos, y que Ábalos era o es un personaje instrumental en una situación o en una trama cuyo alcance desconocemos, pero que evidentemente tiene ramificaciones mucho más elevadas que el propio secretario de organización del momento del Partido Socialista, que ya es bastante elevada. Lo que usted está diciendo o sugiriendo o implicando es que todo esto es una trama corrupta apestosa, pero que Ábalos era simplemente el Mr. Lobo de Luna. No digo que Ábalos no sea también parte de esa corrupción, lo que digo es que Ábalos es una de las partes. Que era un subalterno. Hombre, no, si yo estoy de acuerdo con usted. El mensajito de bien de un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón, yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Hombre, y la reunión en el 60º cumpleaños de Ábalos con Aldama, Koldo y Ábalos para decidir que se invita a Delphi. Si alguien piensa que Pedro Sánchez está ajeno a algo que tenga que ver con el gobierno y sobre todo con el PSOE, se equivoca de cabo a rabo. Pedro Sánchez es una persona, y de eso yo tengo constancia porque he sido testigo de la fiscalización o de la monitorización por parte del presidente del gobierno, sobre todo al principio de su mandato, después de la moción de censura. Pero si se ha laminado al partido, además. No hay nada que no controle a nivel interno en el partido. Eso puede tener alguna explicación que no comparto, evidentemente, por su experiencia después de haber sido descabalgado en primera instancia. Después de las urnas llenas de papeletas, ¿no? Pero Pedro Sánchez es que no se mueve un papel en una federación si no lo controla. Por eso lo digo. ¿Y quién era el secretario de organización? Claro. ¿Y por qué era el secretario de organización? Porque José Luis Ábalos. ¿Y por qué fue el ministro de Transportes? Bueno, malo, ¿Y por qué regular, el gobierno le asigna a Transportes la centralidad de la compra del material sanitario a través de ADIF y Puertos del Estado y no se le asigna
yo qué sé, llamadme loca, a sanidad, no sé, digo... Oiga, se me había olvidado ese detalle, efectivamente, es que Sánchez asigna la centralización de las compras de material sanitario al Ministerio de Transportes. No, es que tiene más capacidad de reacción, porque sanidad está muy reducida. María, a ver, a lo que quiero referirme, perdón, soy muy rápido y acabo el argumento. Es que esto no es me enteré por la prensa. Claro que no. Quiero decir, es que Sánchez no tiene nada que ver con Felipe González. Es que yo me puedo creer, y no quiero retrotraerme a tiempos tan pasados, ¿no? Pero me puedo creer que Sánchez no conociera a los GAL en detalle. Felipe González, perdón. Lo que no me creo es que Pedro Sánchez pero si es que fuera ignorara y fuera ajeno a ni todo siquiera lo que es una cuestión de fe. En torno a ese ministerio. Vamos a los hechos relevantes, a los datos y a las informaciones que aporta la Guardia Civil en el informe de la UCO. Y ese pantallazo de Ábalos informando, él sí viene para aquí y quiere verme en privado, así como que no se entere nadie, porque no puede venir, que era lo que faltaba ponerle, y el otro le contesta, bien, entonces es sinónimo, lo digo para la RAE, por si quiere actualizar, de que no venga, impedid la visita, porque claro, es que hemos visto al gobierno dar 250 versiones cuando saltó el escándalo hace ya un año, rectificarlas a posteriori cuando ha salido el informe de la Unidad Central Operativa y decir el presidente del gobierno desde el Vaticano el otro día que se impidió la visita, pero ¿qué visita se impidió? Si hay fotos de Delcy pisando la pista del aeropuerto de Barajas. Pilar Alegría, el otro día, el día del Vaticano, Pilar Alegría dio la tercera o la cuarta versión. Es decir, es que no saben por dónde justificar. Pero lo sabían. Hombre, claro, ¿cómo no lo van a saber? Lo importante no es cómo lo justifiquen o si se ponen de acuerdo o si están muy mal coordinados. Lo importante es que el presidente del gobierno ha mentido. Pero más allá de que el viaje... Y tapó el tema venezolano con una mentira. En sede parlamentaria, pero que sus ministros han dado 50 versiones. Pero es que y que además, Isaac, además de todo ello, resulta que se utiliza de manera sistemática, porque claro, ya nos parece todo tan absolutamente escandaloso que cualquier detalle pues queda ahí como ninguneado. Pero no es admisible que la portavoz de un gobierno que se sienta después de un Consejo de Ministros en una tribuna institucional utilice eso para volver a mentir a los españoles, de verdad. Ni siquiera mienten con conocimiento de causa. Es que ese es el problema. El problema es que dan versiones que están completamente obsoletas. Es decir, versiones que han sido ya superadas de las 8 o 9 que han ofrecido desde enero de 2020, que se produce la famosa noche en Barajas. Es que Pilar Alegría el otro día se quedó con la tercera o cuarta versión que dio Ábalos y que se ha revelado evidentemente falsa. A mí lo que me parece maravilloso, y creo que además lo hice el otro día en redes sociales, porque creo que eso quedará para la hemeroteca, es esa bancada socialista y de Sumar y de Podemos, Irene Montero, Yolanda Díaz, aplaudiendo hasta dejarse las palmas en carne viva por la gran gestión de evitar una crisis diplomática de Ábalos. Todos aplaudiendo, cerrados, fíjate, en ovación a un señor que hoy es el apestado. El apestado al que nadie quiere acercarse. Ábalos tenía mejor relación, si no mejor, tan buena, yo diría que mejor, con Pablo Iglesias y con Irene Montero cuando Podemos estaba en el gobierno, que con muchos ministros del PSOE. Y me remito a un tuit que puso Irene Montero el día siguiente o a los 2 días de que fuera destituido, que creo que fue el 10 de julio del 21, que era sábado. Pues creo que hay un tuit del lunes 12 de julio del 21 en que te das cuenta de que había una muy buena sintonía entre Podemos y sobre todo entre el matrimonio Ceausescu con José Luis Ábalos. Quién sabe si le habrán escrito en privado: Ábalos, sé fuerte. Tiremos un poquito de hemeroteca, porque estoy ahora repasando una información que publicó Ketty Garat en The Objective en febrero, después de la primera detención de Aldama. Repasemos quiénes estaban en aquella fiesta sorpresa organizada por Aldama en un restaurante de su propiedad en honor de Ábalos. Fiesta sorpresa celebrada 30 horas antes de que Aldama se pusiera a redactar la carta de invitación a Delcy. En aquella fiesta estaban José Luis Ábalos, por supuesto, Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez, Santos Cerdán, Carmen Calvo, Adriana Lastra, Félix Bolaños,
José Andrés Torres Mora, Magdalena Valerio, José Manuel Rodríguez Uribes. En aquella fiesta recordemos que se prohibió hacer fotos a los asistentes. En fin, ¿qué quieren que les diga? Que Ábalos y Koldo, bueno, y quien tramitaba todo lo de las invitaciones, a quien había que confirmar asistencia, era un señor llamado Koldo García Izaguirre. ¿Qué quieren que les diga? Ábalos, desde mi punto de vista, vamos, tiene cara de imputable, dentro de poco la tendrá de imputado, y yo creo que le van a empapelar. Pero si alguien se cree que Ábalos iba por su cuenta y riesgo y que montó todo esto sin que se enterara Sánchez, vamos, o sea, no. Y no es no, que diría Sánchez. Pero a ver, yo quiero dejar clara una cuestión al hilo de esto precisamente. Primero, el informe de la Unidad Central Operativa, esa organización criminal que califica como tal porque tenía una estructura jerarquizada en la que cada uno cumplía un rol o una función determinada y asignada, y que además está, digamos, coordinada para obtener un rendimiento económico presuntamente ilícito, irregular, a través de la compraventa de material sanitario a la administración estatal, que se traducía en ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Resulta que el nexo corruptor era el comisionista Víctor de Aldama. Víctor de Aldama conoce a Koldo y a Ábalos porque su hermano Rubén era escolta del ministro de Transportes en aquel momento. Y se infiltra esa organización criminal en las estructuras del Estado, de la administración estatal, a través de esa conexión, de ese binomio, como le llama la Guardia Civil, Koldo-Ábalos. Todos los testigos e imputados que han pasado exaltos cargos, subsecretarios de distintos ministerios, incluidos y fundamentalmente el de Interior, ante el juez Ismael Moreno, han reconocido que ellos llamaron a Koldo para pedirle el contacto de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Todo el mundo sabía que había que hablar con Koldo para que Koldo les diese el contacto de Soluciones de Gestión, como si no hubiese más empresas en este país, por cierto, que llevaban años trabajando con China, a las que se les permitía el poder acceder a material sanitario que estaba muy cotizado y al que no tenía acceso todo el mundo en los peores momentos de demanda de equipos de protección, de mascarillas, porque China no daba abasto con la producción y limitó los proveedores a los que le servía a aquellos que eran clientes suyos desde hacía muchísimo tiempo. Y hay que recordar, además, que el material que esta organización trae a Barajas, hay un momento determinado en que lo operan a través de aviones de Air Europa, que en un momento China dice no pueden llegar más, porque ustedes no son los autorizados para llegar, y les cierra esa posibilidad, con lo cual tienen que recurrir a otro tipo de conexiones a través de aviones oficiales para poder traerlos y derivarlos fuera de la aerolínea Air Europa, que curiosamente fue rescatada después de una reunión Ábalos Sánchez Calviño, porque Aldama había sido contratado por el CEO de Globalia de Air Europa, Javier Hidalgo, que a su vez, el mismo día que se reunían Sánchez, Calviño y Ábalos para hablar de ese rescate a Air Europa, Javier Hidalgo estaba reunido en Moncloa con la mujer de Pedro Sánchez. ¿Casualidad? Gómez. De verdad. O causa. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, nos queda muy poquito de programa, de tertulia. Tenemos solamente pues 16 minutillos antes de pasar a la hora de los oyentes. Y yo creo que es buen momento para comentar un poquito cómo va la campaña electoral americana. No sé si alguno de ustedes ha visto la entrevista, o al menos algún corte, la entrevista Seppuku, la entrevista Harakiri, que se hizo ayer Kamala Harris en la Fox, donde, bueno, no sé si tenía alguna posibilidad todavía de conseguir la presidencia. Ayer ya se terminó cualquier posibilidad. En las encuestas ya está, perdón, en las casas de apuestas ya está Donald Trump disparado como futuro ganador de las elecciones, porque es que verdaderamente
Kamala Harris, lo siento, pero no da para más, lo dije desde el principio. Pero nunca ha dado. Justo me iba a decir lo que acaba de comentar María. Es que es tal cual. ¿Que es ha así? sido la vicepresidenta más calamitosa, le llamaban Kamala Calamidad en Estados Unidos. Y es que Kamala Harris es, desde el punto de vista de la gestión, lo que es. Lo que pasa es que, claro, la situación del Partido Demócrata pues exigía acometer una solución de urgencia. Yo creo que ahí ha habido una jugada curiosa. Yo dije ya desde hace muchísimos meses que la jugada del Partido Demócrata era quitar a Biden, pero quitarle después de la convención demócrata, es decir, que la convención demócrata le nombrara candidato y después, cuando ya se han disuelto, ya no hay compromisarios, ya quien queda son los 450 tíos que forman el Comité Nacional Demócrata, pues entonces que Biden dijera no me siento con fuerzas, y entonces entre ellos, entre la cúpula, hubieran seleccionado a dedo a un candidato que yo creo que muy posiblemente iba a ser Michelle Obama, que tenía alguna oportunidad contra Trump. Pero ahí Kamala Harris, yo creo que simplemente por ambición personal se adelantó, lanzó su propia candidatura y entonces cogió al Partido Demócrata con el paso cambiado, tan cambiado que Obama tardó muchos días en darle el apoyo a Kamala Harris. Y al final se ha demostrado que era una patochada, o sea, es que no tiene ni la más mínima posibilidad contra Trump, es una cosa espectacular. Es una candidata pésima. En mi opinión. Y además yo creo que responde al perfil y a las trazas de ese pensamiento woke y un poco cargante que domina a una izquierda, un poco enloquecida. Sí, y a una izquierda además muy exclusivista, ¿no? Y muy a esa izquierda caviar que tanta inquina genera en una parte muy importante de la sociedad estadounidense y que ha sabido capitalizar Donald Trump. Estoy hablando pues de los bostonianos, estoy hablando de los Clinton, estoy hablando de ese lobby progre que en Estados Unidos genera bastante rechazo en las zonas del Medio Oeste y de la América profunda, ¿no? Además es que Kamala Harris cuenta con con un hándicap, ¿no? Con una cuestión en su contra, y es que no es una recién llegada limpia de polvo y paja. Ella perteneció a una administración, Biden-Harris, que ha sido nefasta. Muy mala. En la gestión. Pero mucho peor en el segundo capítulo, porque Biden por lo menos la política económica la ha mantenido más o menos embridada, pero es que Kamala Harris no puede exhibir ningún éxito ninguno, y además es que entra en contradicciones constantes. Ayer yo veía precisamente los comentarios, ¿no?, a esa entrevista de la Fox, y la gente no daba crédito. Es que literalmente decían, ha mentido durante toda la entrevista. Es que hubo un momento en el que llegó a asegurar fuera de sí que Donald Trump encarcelaba a sus opositores políticos, cuando la administración Biden-Harris fue la que trató de encerrar 700 años, nada menos, al candidato Trump por todos los escándalos que hemos ido conociendo en los últimos meses, que estaban orientados clarísimamente a desgastarle como una alternativa a esa única opción del Partido Demócrata, que tampoco con Michelle Obama sé si hubiera triunfado, quizás hubiera tenido más oportunidades, pero que efectivamente tiene un problema de candidatos. Le pasa un poco lo que le va a pasar al Partido Socialista en la era post-Sánchez, que a ver quién es el guapo o la guapa que es capaz de liderar una reconversión de ese partido para volver a las raíces y dejar de un lado esta época del sanchismo que ha dinamitado la esencia de cualquier... Yo le digo quién va a dirigir el PSOE post-sanchista, y ya hay movimientos subterráneos en ese sentido. Javier de Paz. Ah, pues mire, pues le pilla un poco mayor, ¿no? Nos lo quedamos. A ver. Bueno, oiga, mira, no si sé, Biden ha estado, mire a Trump. Si Biden ha estado como ha estado durante los meses en los que le hemos visto hacer todo tipo de yo cosas. Creo que Javier de Paz es mayor que Biden, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que empezó muy joven. Kamala desde luego se ha dado un tiro en el pie a sí misma en esas entrevistas totalmente descolocadas. Y eso que se las han editado, ¿viste? Que ya es como el paso siguiente, es presento un como candidato, claro, y aún así eres capaz de dar una entrevista en condiciones, pero es que yo creo que era una candidata un poco la desesperada, y entonces era como, bueno, ¿a quién ponemos enfrente de Trump? Pues tiene que ser mujer, negra, o sea, era como el candidato estándar que dibujaría, pues eso, el encargado de las políticas de género y tal en una universidad privada, y entonces habría dibujado pues a una mujer negra, tal. Y así la sacaron ahí a la palestra, sin...
que en realidad yo creo que les ha salido mal la jugada. Yo creo que en algún momento pensaron que era buena idea agitar el fantasma de la ultraderecha y del fascismo, que también les funciona o les ha funcionado durante una temporada, pero aquí no ha cuajado, y creo que eso le da más alas a Trump como reacción, vamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque recordemos que llevan 3 intentos de asesinato de Trump, y de aquí a, bueno, ¿cuántos días quedan? Imagínate eso al revés. Tú imagínate que hubiesen sido 3 intentos de asesinato a Kamala, la que se habría liado, y estamos aquí hablando de intentos de asesinato al candidato. Con toda naturalidad, ¿verdad? Con toda naturalidad, como si fuera una cosa muy normal. Lo llevan en el sueldo, porque al fin y al cabo es muy facha, ¿no? Se lo merece, ¿no? Es un poco, merece, hay un sí, se lo sí. merece casi subterráneo ahí. Bueno, vamos a ver. Esperemos que no haya ninguna especie de susto antes de que terminen las elecciones, pero vamos, hay un momento ayer en la entrevista de Kamala donde dices, pero no es posible esto. Le pregunta el entrevistador de la Fox, ¿desde cuándo sabía usted que Biden no estaba en condiciones como para poder desempeñar su cargo y ser candidato? Y se pone a decir, Trump no está en condiciones para ser presidente. Dice, no, le estoy preguntando, Biden, Trump no está en condiciones. Oiga, que le estoy preguntando... Es como Sánchez, que contesta lo que quiere y nunca lo que le preguntan. Es absolutamente... Desde luego, qué transgresora. Terrorífico lo que yo espero por el bien de Estados Unidos y del mundo, que gane Trump. Me llama... Tengo una cierta sensación de nostalgia, porque en 2016 yo fui uno de los poquitos que defendía a Trump frente a Hillary Clinton, y en aquella época todo el mundo decía, este es un imbécil, y tal. Ganó las elecciones. En 2020 yo seguía defendiendo a Trump, mientras todo el mundo decía, es un canalla, fascista, antidemócrata, bla, 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 bla. Y ahora, pues, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora Trump... pues hombre, sigue despertando la mínima adversión de los demócratas, pero ya esa especie de sensación de, ojo, que viene aquí el monstruo, pues como que se ha diluido. Vamos, se ha abusado tanto de las campañas de descrédito contra Trump que al final pues ya no tienen ningún tipo de efectividad. Antes de terminar... El Congreso reprueba a Óscar Puente con los votos a favor de PP, Vox, Junts y ERC. Ha perdido su votación, creo que es 39ª, Sánchez, en el Congreso, con su gran mayoría parlamentaria. Y la verdad es que no se me ocurre una reprobación más motivada que esta. No sé si han tenido ustedes la fortuna o la desgracia de coger algún tren recientemente. En mi puñetera vida ha funcionado tan mal la Renfe, Adif, la web de Renfe. O sea, es una puñetera vergüenza. Hay más de 60.000 usuarios en Madrid que han dejado de utilizar la red ferroviaria de cercanías porque es una aventura diaria llegar al trabajo o no. Es como las galletas de la suerte. No sabes a mí me parece muy dramático el asunto, porque al final es lo que le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es llegar a tiempo a su trabajo, claro, y no tener una alteración de vida desde que te levantas por la mañana. Y en Madrid las mañanas se están convirtiendo en un infierno diario que no ocurría antes. Digan lo que digan, no ocurría antes, y fundamentalmente motivado por las deficiencias que se detectan día sí día también en la red de cercanías de la comunidad, cuya gestión depende del ministro Óscar Puente, que por cierto ayer, cuando estaba siendo reprobado, tuvo la desfachatez de marcharse antes de que comenzara la votación. ¿Ah, sí? Sí. Está muy bien, hombre. Pa' chulo yo y para pegarse mi novia. Yo entiendo que no es plato de buen gusto el verse reprobado por el Congreso. Para uno que se va y es cuando no debe, pero es una cosa. Pero es que yo creo que es exigible a un ministro y diputado que permanezca en su puesto de trabajo como estamos todos en el nuestro, ¿no? Cuando nos caen broncas también. Efectivamente. No dejó un bolso en el escaño, ¿no? No dejó el bolso en el escaño. Ya hubiera sido el sumum. Eso hubiera sido una troleada muy buena, reconózcalo. Probablemente le pega bastante hacer alguna troleada de esas. Lo de Ábalos, en fin, algunas troleadas le salen mal, le salen con retroceso, como las escopetas. Porque aquello de llamar Diojete a The Objective por las informaciones que estaba sacando sobre la corrupción de Ábalos y demás, pues ahora, en fin, supongo que tiene el diojete muy apretado, Óscar Puente, ¿no? Es un ministro mamporrero que está puesto precisamente por ese perfil en donde está. Yo creo que llegó como premio
Bueno, no solo como necesidad, después de Raquel Sánchez, que poco se habla de ella también. Directora de Paradores, y aquí fue una transición entre Ábalos y Óscar Puente. Y no vale que Óscar Puente ahora diga que es que él lleva poco en el cargo y que los trenes nos han averiado en los últimos meses. Es que su partido y su gestión viene desde el 2018. Entonces, hombre, no sé, digo yo que algo les tocará a ellos responder por esto. Pero acordémonos de aquella moción de censura en la que Sánchez encargó a Puente hacer de macarra, de que era su trabajo. Bueno, iba a decir otra cosa como un poco más romántica, pero sí, es verdad. De macarra. Es más mundano. Contra Núñez Feijóo y contra Santiago Abascal, o sea, hacer aquel acting, yo creo que ha sido un premio, ¿no? A esa actuación estelar. Y sin embargo hay algo en lo de Óscar Puente que a mí me llama la atención, y son sus movimientos extraños. La auditoría que encarga contra Ábalos. Oiga, vamos, es que le ha proporcionado al juez más materia para empapelar a Ábalos. ¿Por qué hace eso? O sea, parece como si quisiera dinamitar el partido. Y por otro lado, el otro día coge, y cuando sale el informe de la UCO, donde se habla de el 1, pero en ningún sitio se dice de la UCO que sea el 1 Sánchez, va y coge y sale Puente con cara de no haber roto un plato y dice, bueno, tal, que se refieran a Pedro Sánchez como el 1 no significa nada. No, hombre, muchas gracias. Es lógico. Todos le llaman el 1 al presidente del gobierno, digo, perdón. Lo calificó en un mitin en Galicia como puto amo. Yo creo que eso es insuperable, ¿no? Ya, sí. Pero vamos, que sale a certificar que el 1 mencionado en la UCO es Pedro Sánchez. Yo creo que Óscar Puente es la garganta profunda de los medios. Yo creo que tienen un gran problema, y es que nos toma por tontos a todos. Es que el problema es la displicencia con que este gobierno y precisamente sus voceros más señalados, como el propio ministro de Transportes, consideran a la sociedad, la consideran tonta. Es decir, yo no me puedo explicar cómo Félix Bolaños ayer suelta la que suelta, que es una mentira como una catedral. ¿Cuál de ellas? Porque dice tantas a lo largo del día. ¿A cuál se refiere usted? La de que este señor no estaba imputado porque desmentir un bulo no es objeto de imputación, el fiscal general. Yo es que creo que nos toma, ya no los periodistas, yo hablo de la sociedad española en su conjunto, nos toman por tontos. Hablan para su parroquia, lo tienen ya clarísimo. Bueno, y además es que está amortizado. Claro, si es que no, y lo dije ayer y lo mantengo firmemente. No les da los suficientes, pero se los compra. Más la parroquia del vecino de Cataluña, más la parroquia del vecino vasco, más la cabeza, hay que decir, bueno, veremos. Lo sorprendente es, para mí, que es otra vez la demostración de lo que muchos que veníamos de Galicia y conocemos perfectamente la política gallega, avanzamos sobre Yolanda Díaz y su paracaidismo político. O sea, Yolanda Díaz ya se sabe nada dentro de Sumar. O sea, ya sabe que su futuro pasa por el Partido Socialista o por el sanchismo. Sabe que está absolutamente derrotada o en la en la confluencia, plataforma, proyecto Sumar, y desde luego, viendo cómo habla, cómo opera y cómo se comporta, es que ya es una más de las filas del sanchismo. O sea, yo creo que lo tiene clarísimo. Bueno, como tenemos nosotros clarísimo que en esta mesa de tertulia hay 3 tipos de opiniones. La del director de la tertulia, que está como un cencerro. La de los tertulianos, que aportan un poco de sensatez. Y luego la de los oyentes, que es la que verdaderamente más importa. ¿Qué dicen los oyentes, doña Luis, Carmen? Es que es la más juiciosa, la de los oyentes, en la mayoría de las ocasiones. Hoy les preguntábamos en la encuesta si debía dimitir Pedro Sánchez tras la imputación del fiscal general del Estado. Podríamos haber preguntado por la dimisión del propio Álvaro García Ortiz, pero no, hemos tirado un poquito más alto y hemos preguntado por Pedro Sánchez. Las opciones: la primera, sí, debería; la segunda, no debería; la tercera, tengo mis dudas; y mi favorita, que es ¿quién es Sánchez? Que esto es lo mejor. ¿Ustedes qué votarían? La última. ¿Usted votaría quién es Sánchez? Cada vez se le conoce menos. Sí. Debe dimitir Pedro Sánchez tras la imputación del fiscal general del Estado. Prefiero que dimita a que nos regale otro retiro espiritual. Otra carta a la ciudadanía, por favor. No, que la cosa va por ahí, que en breve no los vamos a desayunar un día.
También no se atreverá. Bueno. Yo no descarto nada. Sujétame el Yo cubata, con él no descarto Ni nada. confirmo ni desmiento. No, como dice doña Rebeca Argudo, es que no se puede descartar absolutamente nada, pero les diré que la mayor parte ha votado por la opción de que sí, que dimita y que se vaya, pero yo creo que sobre todo por deseo, que se vaya. ¿Qué porcentaje? Son los más sensatos. Claro. A los Reyes Magos, 2 puntos. 1, que dimita Pedro Sánchez. El 86% de los encuestados apuesta por esta opción, pero fíjense que 86. la segunda opción más votada es quién es Sánchez. Le van siguiendo el juego, don Luis. ¿Quién es Pedro Sánchez? Para el 11% de los encuestados. Hay un 2% que dice no debería. Ahí está Álvaro García Ortiz también votando. Y hay un 1% que tiene sus dudas, ¿no? Que no le queda muy claro qué debería hacer. Pues eso es significativo. Cuando ponemos una opción de no lo sé, no estoy seguro, nunca había sido tan baja. 1% solo no tiene dudas, o sea, vamos. Bueno, tienen dudas de quién es Pedro Sánchez, que eso también es bastante significativo. Esa ¿no? es la respuesta troll. El caso es que la inmensa mayoría, menos un 1%, bueno, y un 2% que cree que no debería dimitir, pues yo creo que está muy clara la cosa, ¿no? O sea, en un país serio de nuestro alrededor, pasa lo que ha pasado, Sánchez estaría en la calle. No aguanta. Italia, Francia, en Países Bajos, en cualquier país de nuestro entorno, en Portugal. Acordaos del caso de Antonio Costa. Si es que tardó minutos en... Si es que no se puede soportar. Si es que con la tesis fake, Sánchez tenía que haberse ido. Es que nos olvidamos, pero este señor llegó con una tesis fake debajo del brazo. Y se montó una monumental en este país. Un señor que llega presidente del gobierno con una tesis plagiada, copiada... es que no puede seguir al frente del gobierno, eso, María, porque no tiene credibilidad, porque no se ha esforzado, porque es que no puede seguir, y a partir de ahí ha ido todo en picado, todo. Pero fíjate, yo siempre porque es verdad que sus terminales mediáticas y eso se les da bien, siempre se ha transmitido la imagen del que resiste, la resiliencia, etcétera, etcétera. Yo ahora sí que advierto no solo signos de agotamiento, sino de desmoronamiento propios de gobiernos de un final, ¿no? De un final agónico, como hemos visto. Ya, pero es que la agonía puede durar 3 años. Es que la agonía puede durar 3 años. No, yo creo que hay muchísima gente dentro y fuera de España que se está dando cuenta de una cosa fundamental, que es que si Sánchez trata de resistir un poco más, va a desaparecer el PSOE y la recomposición política en España es la leche, y como consecuencia la recomposición política en Europa. Yo estoy de acuerdo con eso. Sánchez está abriendo una espita que nadie sabe qué consecuencias puede tener. A mí me ha gustado una expresión que leía a don Luis este fin de semana o el festivo, que era que algunos huelen ya a cadaverina. Y eso me encantó porque es como muy... del estilo literario romántico que me gusta a mí para los finales de ciclo. No está nada inventado, eso lo dijo Rodrigo. Lo que pasa es que esa es la explicación lógica, y yo hace tiempo que con Sánchez me guardo de aplicar la lógica y la razón. Fijaos, porque en esto que dice Rebeca Argudo hay coincidencias con muchos comentarios de los oyentes. En Twitter, José María Ucha Enríquez dice: en un movimiento inesperado, Sánchez destituirá a Ortiz y nombrará a Begoña como fiscal general del Estado. Lo peor es que no es inverosímil a estas alturas. Javier Requena dice que Pedro Sánchez debe dimitir por esto y por traidor, por su mujer y por traidor, por su hermano y por traidor, por Koldo y Ábalos y por traidor, por el Delcy Gate y por traidor, y por Marruecos Sáhara y por traidor. Para que quede claro que Javier Requena opina que quizás Pedro Sánchez es un poco traidor. Sea un poco traidor. Enrique en Twitter dice que ya es tarde para dimitir. Debería estar todo el PSOE, el PP y los que dirigen la judicatura en prisión sin fianza y cumpliendo cadena perpetua. Ahí es nada, ¿no? Bueno, en el chat de YouTube, Francisco dice que debería haber dimitido ya, pero como no tiene vergüenza ni dignidad no lo va a hacer. Drago dice que siempre hemos tenido políticos corruptos en este país, pero lo grave es que estamos perdiendo a toda velocidad el respeto y la referencia de democracia que tuvimos hace solo unas décadas. También en el chat de YouTube de Radio Libertad, Pablo G. dice que una organización criminal corrupta y mafiosa llamada PSOE y liderada por el uno, que es Pedro Sánchez, se ha apoderado del gobierno de España y comanda la aeronave que puede salir mal si tenemos a alguien así al volante. Y en la comunidad de YouTube, don Luis, de Radio Libertad, les dejo con un comentario de Emilio Bravo, 9306, que ha votado que no porque dice que quiere echarlo en las urnas, que dimita es darle dignidad a quien ni siquiera la tiene ni la merece. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que han enviado su opinión. Muchísimas gracias, don Isaac Blasco. Luis, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Rebeca Argudo. Muchísimas gracias, doña María Jamardo.
Ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy tiene un título muy cinematográfico de su sección, Lo que el viento se llevó. Muy buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Cuando digo lo que el viento se llevó, no me refiero a la película, sino al huracán socialista que ha dejado a España sin techo. Ese viento al que en su día se refirió Zapatero y que hace que nos estemos quedando no solo sin techo, también nos quedamos sin suelo. El pasado martes, día 15, hubo una manifestación de agricultores y ganaderos frente a las puertas de la delegación del Gobierno Central en Andalucía, indignados por el fracaso del PAC, Política Agraria Común. El miércoles, Luis Planas, ministro de Agricultura, aseguró que el PAC ha sido un éxito claro y rotundo. Esto suena cachondeíto, a que el ministro se mofa de los agricultores y ganaderos cuando, según demostraban los manifestantes el martes, han perdido 108 millones de euros. Hoy no entro en el tema del fiscal general del Estado, García Ortiz, y hablo de inmigración. Mientras que Meloni es apoyada por la señora von der Leyen para llevar inmigrantes ilegales a Albania, aquí en España se quiere habilitar el aeropuerto de Ciudad Real y el presidente de esta comunidad, Emiliano García Paje, afirma que es ilegal instalar en este aeropuerto de Castilla-La Mancha un centro de acogida de migrantes. Sin consultar a nadie, el gobierno también lo quiere hacer en Alcalá de Henares y aumentar el número de internos en Carabanchel sin diálogo. Por cierto, Albania no pertenece a la Unión Europea. España sí. El techo y el suelo se han caído mañana más y mejor. Punto final.